Bienvenidos nuevamente al Pulso de la Medicina, sean bienvenidos. Antes de comenzar este video quiero agradecerles a cada persona que se ha suscrito, ya que llegamos a los primeros 100 suscriptores. Yo sé que esto es muy poquito para ustedes, pero para mí significa mucho. Significa que vamos creciendo en tan poco tiempo. Han acogido el canal muy bien. Espero que les esté gustando esta nueva sección del canal, clases completas. Y quiero aclarar que no son clases mías, o sea, no soy yo hablando. Si son doctores son mis doctores, mis profesores que están dando esas clases, y las quiero subir al canal porque ellos son personas muy estudiadas, son profesionales con doctorados, con especialidades, y son clases magistrales, y son clases que ellos mismos son magistrales y que merecen tener más repercusión que un salón de clase. Por eso les agradezco de todo corazón que me permitan subir sus clases y que estén acá en el canal. A todos ustedes que me han apoyado desde un principio les quiero dar muchas gracias. Y apenas son los primeros 100, pero yo sé que vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo. No olviden compartir este video, no olviden suscribirse, no olviden comentar, y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión y los dejo con esta clase magistral. Dentro de las patologías más importantes causadas por micobacterias, ustedes saben que tenemos la tuberculosis y la lepra, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar por la tuberculosis. La tuberculosis es causada por una micobacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que pertenece a la familia de Mycobacteriaceae. Junto con otras 3 cepas, principalmente constituyen el complejo de bacterias causantes de la tuberculosis, ¿sí? Se creía que esta enfermedad ya estaba como extinta, por así decirlo, ¿sí? Pero aproximadamente desde el año 2009-2010 en adelante se han visto bastantes brotes en diferentes países. Entonces, en 2011, por ejemplo, hubo 8.7 millones de personas que desarrollaron esta enfermedad. Lo triste o lo de resaltar es que el 95% de los casos y el 95% de las muertes se dan en países pobres, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes aquí en el mapa, África, India, toda esta parte como del Medio Oriente, que es bastante como pobre, es donde se han visto mayores brotes de tuberculosis. Entonces, los fármacos que se usan en la tuberculosis los separamos en dos francos principalmente. Tenemos los de primera línea y los de segunda línea. Los fármacos que constituyen la primera línea son 5 principalmente. Tenemos la isoniazida, ahí me quedó mal escrito, rifampicina, piracinamida, etambutol y la streptomicina. Y tenemos 12 fármacos que se utilizan de segunda línea, pero en condiciones muy específicas. Casi siempre, en la mayoría de los casos, los fármacos de primera línea dan buenos resultados, ¿sí? El esquema de tratamiento para la tuberculosis, lo que sí tiene es que son bastante largos, ¿sí? La duración del tratamiento para tuberculosis es de meses y de mucha combinación de fármacos. Entonces, sea como sea, es un tratamiento bastante tóxico, ¿sí? Tanto para el paciente como para el bicho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los esquemas de tratamiento, por ejemplo, el de primera línea es, por ejemplo, isoniazida, rifampicina, piracinamida, duran 6 meses de tratamiento, ¿sí? Isoniazida más rifampicina, 9 meses, rifampicina más etambutol y piracinamida, 6 meses, rifampicina más etambutol, 12 meses, isoniazida más etambutol, 18 meses. Y cuando se utilizan los fármacos de segunda línea, ¿sí? Los tratamientos se hacen prolongados a más de 24 meses. Son esquemas de tratamiento bastante largos. Entonces, vamos a comenzar explicando sobre los fármacos de primera línea. Entonces, el más utilizado tenemos que es la isoniazida, ¿sí? La isoniazida, ella es una hidracida de ácido nicotínico. Ella consigue entrar a la micobacteria, ¿sí? Y por medio de una catalasa bacteriana, la isoniazida es convertida en ácido nicotínico y en especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Entonces, este ácido nicotínico él se ve involucrado en el metabolismo del NAD, ¿sí? Del NAD,
y por lo tanto lleva a la inhibición de la síntesis del ácido micólico, que es como el ácido, es como el análogo al ácido fólico de nosotros, ¿sí? También tenemos que cuando se producen las especies reactivas de oxígeno, pues como ustedes saben, esto produce un daño en el DNA, ¿sí? Lo que lleva a la muerte celular, ¿sí? Este es como el mecanismo de acción de la isoniazida, que es el fármaco más utilizado para la tuberculosis. Entonces la isoniazida es rápidamente absorbida en el tracto gastrointestinal, es difundida rápidamente para todos los líquidos y tejidos, posee un metabolismo hepático, es excretado por la orina y no es necesario ajustar las dosis en la insuficiencia renal, ¿sí? Esta aclaración la vamos a ver durante toda la clase, que se va a hacer bastante énfasis en si se debe ajustar o no se debe ajustar las dosis en casos de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ¿sí? En usos clínicos, pues se sabe que es para la tuberculosis. En adultos se recomienda dosis de 300 miligramos por día. Se recomienda el uso combinado con piridoxina en casos de neuropatía para proteger, y se utiliza también en casos de tuberculosis latente durante aproximadamente 9 meses, utilizando la misma posología de 300 miligramos por día. Los efectos adversos principalmente están involucrados es por el largo tiempo del tratamiento, ¿no? Entonces se pueden ver como reacciones inmunológicas, fiebres, erupciones, se da como una toxicidad directa, se puede presentar una hepatitis, este riesgo de hepatitis aumenta con la edad, y también se puede presentar una neuropatía periférica en pacientes con dosis mayores a 300 miligramos por día, ¿sí? Y también, como se da para proteger esta neuropatía, se recomienda la combinación con piridoxina. La piridoxina puede llegar a causar anemia. La rifampicina. La rifampicina es otro fármaco, ¿sí? Bastante activo contra micobacterias, que penetra rápidamente en la mayoría de los tejidos en las células fagocíticas. Puede matar organismos poco accesibles a otros fármacos, como los que ya están dentro de las células, ¿sí? Y aquellos secuestrados en abscesos y cavidades pulmonares. Entonces, ¿cómo actúa la rifampicina? ¿Sí? Nosotros tenemos que la conformación estructural de la RNA polimerasa bacteriana o humana o de la que sea, ustedes saben que ella tiene que tener una conformación bastante determinada, bastante estable, para que se pueda dar el acople de los diferentes aminoácidos y bases para poder hacer la lectura y poder generar el nuevo RNA. ¿Sí? La rifampicina, ¿qué hace? La rifampicina viene y se une a la RNA polimerasa y le altera su conformación. Por lo tanto, cuando se va a realizar la lectura del RNA de transferencia no es posible, ya que no existe como los dientecitos así para que encaje de manera perfecta el RNA de transferencia y poder hacer así la lectura aquí como el RNA mensajero. La RNA polimerasa cambia de conformación, lo que no permite la adecuada lectura, por lo tanto, pues no se va a generar el nuevo RNA de manera correcta. Altera, o sea, la rifampicina altera la estructura o la conformación tridimensional de la RNA polimerasa. Este fármaco también es bien absorbido por vía oral, es excretado como metabolito de acilado en las heces y una pequeña cantidad en la orina. No es necesario el ajuste de dosis de insuficiencia renal o hepática, y ojo, este fármaco es bastante inductor de la familia de las citocromos P450, especialmente de la 1A2, 12-9, 12-19, 2D6 y de la 3A4. ¿Sí? Usos clínicos, pues se utiliza también para infecciones por micobacterias, se utiliza una dosis de 600 miligramos por día por vía oral. Debe usarse en combinación con isoniazida en pacientes con tuberculosis activa, y una dosis de 600 miligramos por día durante 4 meses es útil en pacientes con tuberculosis latente que no puedan recibir isoniazida. Para otras indicaciones también es usada como profilaxis en niños con enfermedad por Haemophilus influenza de tipo B, y también se utiliza para erradicar el estado del portador estafilocócico y en algunos casos de osteomielitis y endocarditis.
Los efectos adversos. Este fármaco produce una coloración intensa naranja en la orina, sudor y lágrimas, lo cual es inocuo. Esto es importante explicarle al paciente que mientras esté bajo este tratamiento va a presentar en su orina, sudor y lágrimas un color naranja intenso, pero que pues es inocuo, no es inofensivo, no le presenta ningún daño así grave. ¿Sí? También se ven como efectos adversos exantemas, trombocitopenia, nefritis, es raro, hepatitis, y también puede llegar a causar fiebre, escalofríos, mialgias cuando es utilizado menos de 2 veces por semana. ¿Sí? Tiende a tener este efecto como contraproducente cuando se utiliza con una posología, una dosis menor a 2 veces por semana, presenta como un estilo de síndrome de abstinencia o algo así. El etambutol es un inhibidor de una enzima que se llama la arabinosiltransferasa 3, ¿sí? Él se une aquí a la enzima, que la enzima lo que no permite es la unión de este peptidoglucano para la formación de la pared, ¿sí? De la pared bacteriana. Por lo tanto, entra dentro de la familia de los inhibidores de la pared bacteriana. Entonces, inhibe esta enzima acá que no permite la formación del peptidoglucano para la posterior formación de la pared bacteriana. Usos clínicos: se utiliza junto con isoniazida para varios tipos de tuberculosis, ¿sí? Dada que este etambutol en los últimos estudios y todo ha presentado una menor cantidad de efectos adversos, este fármaco reemplazó activamente al ácido aminosalicílico, ¿sí? Que lo vamos a ver ahorita más adelante, que pues debido a la presencia del etambutol, el ácido aminosalicílico pasó a ser un fármaco de segunda línea. Aproximadamente el 75-80% se absorbe bien en el tubo digestivo. Sus concentraciones plasmáticas alcanzan el máximo de 2 a 4 horas. Aproximadamente un 75% del fármaco es excretado sin modificaciones por la orina, es excretado por vía renal, y en este caso sí se necesita ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal, ¿sí? Efectos adversos: hay que estar monitoreando al paciente ya que se puede dar una neuritis óptica, particularmente se pierde la capacidad de diferenciar el verde y el rojo, puede llegar a dar prurito, altralgias, molestias gastrointestinales, malestar generalizado, cefaleas, mareas y confusión, aunque estos últimos son poco observados. La piracinamida, ¿sí? Es esta moleculita que vemos acá, es una amida que entra a la célula en esta forma de amida, pero dentro de la célula ya es convertida en ácido piracinoico por una enzima codificada por este gen PNCA, ¿sí? La capacidad que ella tiene para matar micobacterias es que inhibe la sintasa de ácidos grasos, y también existe un defecto selectivo en las micobacterias para la salida del fármaco. De alguna manera este fármaco, este ácido piracinoico en las micobacterias se queda atrapado, ¿sí? Es muy difícil que la micobacteria lo elimine, ¿sí? Hay un defecto selectivo, ¿sí? En la salida del fármaco de la micobacteria, y dentro de la bacteria pues ella sigue inhibiendo la sintasa de ácidos grasos. No se producen ácidos grasos, no se pueden generar membranas, no se puede generar muchas cosas, por lo tanto la bacteria no queda viable. La cinética es ampliamente absorbida en las vías gastrointestinales, se distribuye muy bien en todo el cuerpo, es administrado por vía oral, excretado por vía renal y penetra en grandes cantidades al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Usos clínicos: se utiliza en combinación con otros fármacos, y este fármaco sí se utiliza por periodos breves de tiempo. Efectos adversos: es altamente hepatotóxico, náuseas, vómitos, fiebre e hiperuricemia. La streptomicina es un fármaco de primera línea para la tuberculosis, pero nosotros ya lo vimos cuando estudiamos las familias de los inhibidores de la síntesis proteica bacteriana,
¿sí? Entonces aquí simplemente un repaso en el que vemos que los aminoglucósidos, especialmente como la streptomicina, se le han visto tres tipos de diferente mecanismo, en el cual vemos como el fármaco que llega y bloquea la formación del complejo de iniciación, no se da la unión de la subunidad 50S con la 30S, por lo tanto no se da el complejo de iniciación, no se puede realizar la síntesis proteica. También se ve que otro mecanismo de acción de este aminoglucósido es que se intercala dentro de los aminoácidos, por lo tanto pues se produce una cadena peptídica errónea, ¿sí? Mala, con una secuencia nada que ver. Y tercero, pues inhibe el paso, la translocación de la cajita. Recuerden que las síntesis proteicas se las expliqué como en pasos como de cajas. Entonces, cuando ya el RNA de transferencia queda libre porque el aminoácido ha sido adherido a la cadena peptídica, esto se desplaza como hacia la izquierda, ¿sí? Y entra a una caja que está libre y permite que el nuevo RNA de transferencia con el nuevo aminoácido llegue. Este paso de pasar a la otra caja para ser liberado y para que se vaya el RNA de transferencia libre es bloqueado. Por lo tanto, esta caja, por así decirlo, queda siempre con ese RNA de transferencia vacío y no permite la llegada de nuevos RNA de transferencia con aminoácidos. Por lo tanto, la síntesis proteica no se puede realizar, ¿sí? Entonces, pues las características cinéticas, usos clínicos y efectos adversos pues van a ser los mismos que ya vimos en los inhibidores de síntesis proteica bacteriana. Los fármacos de segunda línea en el tratamiento de la tuberculosis se utilizan en tres casos principalmente, ¿sí? Primero, cuando se ve resistencia a los agentes de primera línea. Segundo, cuando se da una respuesta no satisfactoria con la terapia convencional. Y tercero, cuando se dan reacciones adversas graves con los agentes de primera línea que restrinjan su tratamiento, ¿sí? Entonces, tenemos como agentes de segunda línea, tenemos primero la etionamida. Ya está químicamente relacionada con la isoniazida y bloquea de modo similar la síntesis de los ácidos micólicos. Es poco hidrosoluble y está disponible solo para administración oral. Es altamente hepatotóxica y puede presentar resistencia cruzada con la isoniazida. El ácido aminosalicílico, ¿sí? Antagonistas de la síntesis del folato. Es estructuralmente y químicamente similar al PABA y a las sulfamidas, o sea, es un inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos. Es excretado por la orina y casi no se utiliza por sus efectos adversos. Este es el que yo les comentaba anteriormente, que fue reemplazado por el etambutol. Tenemos la capreomicina, es un inhibidor de la síntesis de proteínas bacteriana. ¿Sí? Las cepas de tuberculosis resistentes a streptomicina o amicacina generalmente son sensibles a capreomicina, ¿sí? Es nefrotóxica y ototóxica. La cicloserina es un inhibidor de la síntesis de pared celular, es eliminado por vía renal y sus efectos adversos se dan principalmente en el sistema nervioso central. La bedaquilina es el único con este mecanismo de acción, es único que inhibe la síntesis de ATP. ¿Sí? Es un fármaco bastante peculiar, no se utiliza mucho que digamos, porque tiene este mecanismo de acción bastante particular que inhibe la síntesis del ATP bacteriano, ¿sí? No se le ha encontrado resistencia cruzada con otros fármacos, pues debido a este mecanismo de acción tan particular, y se utiliza cuando se confirma la resistencia a isoniazida y rifampicina. Los pacientes deben ser monitoreados por su alta hepatotoxicidad y toxicidad cardíaca. Tenemos la canamicina, ¿sí? La canamicina también la vimos allí en los inhibidores de la síntesis proteica. Pero, ¿qué pasó? Cuando surgió la capreomicina, la canamicina, la terapia con canamicina quedó prácticamente obsoleta, ¿sí? Se utiliza en casos donde no sea posible conseguir la capreomicina. Las fluoroquinolonas, sabemos que son inhibidores también de la síntesis de ácidos nucleicos al inhibir la ADN girasa.
Y se utilizan principalmente la cipro, norfl y levofloxacino en concentraciones inferiores a 2 microgramos por ml, ¿sí? Estos son ampliamente utilizados en tratamientos con resistencia a los medicamentos de primera línea. Tenemos también la linezolida, se utiliza como segunda o tercera línea de manejo en cepas multiresistentes. Una sola dosis al día parece ser suficiente y se ha visto que disminuye así sus efectos secundarios. La rifabutina tiene una actividad bastante similar a la rifampicina y presenta resistencia cruzada con esta. Esta es inductora de las citocromos P450, pero en menor cantidad que en la rifampicina. Esta es bastante recomendada para la tuberculosis en pacientes con VIH, ¿sí? Y finalmente tenemos la rifampicina, que es un inhibidor de la RNasa bacteriana, ¿sí? O sea, bastante similar también a la rifampicina, y presenta resistencia cruzada tanto con la rifampicina como con la rifabutina. Esta rifampicina, ojo, no debe ser utilizada en pacientes con VIH, ¿sí? La rifapentina en combinación con isoniazida es una buena opción para la tuberculosis latente. Entonces hasta ahí vimos los fármacos utilizados para la tuberculosis, ¿sí? Y vamos a ver los de la lepra. Entonces principalmente la lepra es una infección causada también por una micobacteria leprae, que es un parásito intracelular que se multiplica lentamente en células fagocitarias mononucleares, como los histocitos de la piel y en las células de Schwann en los nervios. La lepra principalmente se trata con la dapsona, ¿sí? Y en algunos casos específicos con esta clofazimina. Entonces la dapsona inhibe la síntesis de folato, ¿sí? Es como un análogo del PAVA y de las sulfamidas también. Puede surgir fácilmente la resistencia cuando se administran dosis bajas. Deben administrarse dosis altas de dapsona y en tratamientos también bastante largos, ya que el tiempo de incubación de la micobacteria de la lepra también es bastante alto. Se utilizan la hanseníasis en combinación con rifampicina y clofazimina, y también puede usarse para tratar la infección por neumocistis jirovecii en pacientes con SIDA. ¿Sí? Es bien absorbida en el intestino y es bien distribuida en tejidos líquidos, excretada en la bilis. En la insuficiencia renal debe ajustarse la dosis. Los efectos adversos ocurre principalmente intolerancia gastrointestinal, fiebre, prurito y exantemas. Y tenemos los tratamientos para diferentes micobacterias atípicas, ¿sí? Unas tipos de micobacterias que no son tan comunes como la tuberculosis y la lepra, que se dan, bueno, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Atípicas. Entonces vemos estas Kansasi, Marinum, Scrofulacium, bueno, etcétera. Entonces aquí en esta tabla ustedes ven las diferentes manifestaciones clínicas y las diferentes opciones de tratamiento. Como ustedes pueden ver, no nos salimos de los tratamientos de los fármacos que vimos anteriormente, ¿sí? Para micobacterias se utilizan los mismos.